Buenas noches, oyentes. ¿Cómo están? Aquí está su anfitrión favorito. Comenten si les están gustando las historias que compartimos en los videos. Vamos a empezar a contar historias en Torreón, ahora. Trabajo como vendedora aquí en el Mercado Popular de Torreón, Coahuila, hace más de 10 años, y conozco prácticamente a todo el mundo de la región. Tengo una amiga, La Esperanza, que es mi comadre hace unos 15 años, desde que nuestros hijos eran pequeños. Ella siempre fue medio extraña, pero nunca imaginé que fuera así. Lo que voy a contar parece cosa de película, pero juro por el alma de mi madre que es todo verdad. Todavía se me ponen los pelos del brazo de punta cuando recuerdo aquel día. Era un martes normal. Estaba arreglando mi puesto de frutas cuando vi a La Esperanza pasando por la calle con una olla enorme en las manos. Tenía una expresión en la cara que nunca había visto antes, como si supiera algo que nadie más sabía. Fui hasta ella y le pregunté qué estaba haciendo con esa olla de mole tan temprano en la mañana. Me miró con unos ojos extraños y dijo que iba a llevárselo a la familia del señor Ramiro, que vivía ahí cerca. Me pareció raro porque el señor Ramiro estaba bien. Había pasado por mi puesto el día anterior comprando naranjas para la nieta. Le pregunté si era cumpleaños de alguien o algo así, pero ella solo movió la cabeza y dijo que era para lo que iba a necesitar. En el momento no entendí nada. Pensé que estaba medio confundida o algo así, pero la manera en que habló, ¿sabes? Era como si supiera algo que yo no sabía. Traté de preguntarle más, pero solo dijo que tenía que irse pronto y salió caminando rápido. Me quedé ahí parada, viéndola alejarse con esa olla, y una sensación extraña se apoderó de mí. Unas 2 horas después, escuché gritos viniendo de la dirección de la casa del señor Ramiro. Salí corriendo de mi puesto junto con otros comerciantes para ver qué estaba pasando. Cuando llegamos ahí, había una ambulancia parada frente a la casa y toda la familia llorando en el portón. El señor Ramiro había tenido un infarto fulminante mientras regaba las plantas en el patio. Murió en el momento, ni siquiera dio tiempo de socorrerlo. Me quedé en shock, no solo por su muerte, sino porque recordé a La Esperanza con esa olla de mole. ¿Cómo podía saberlo? Fui a buscarla en medio de la confusión y la encontré dentro de la casa, consolando a la viuda y sirviendo el mole a las personas que estaban llegando. No parecía ni un poco sorprendida por lo que había pasado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, solo asintió con la cabeza, como diciendo, yo sabía. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en la coincidencia absurda de lo que había pasado. Traté de convencerme de que había sido solo suerte, o mala suerte, qué sé yo. Pero en el fondo sabía que había algo muy extraño en todo aquello. La Esperanza siempre fue una persona intuitiva, pero aquello era diferente. Era como si tuviera certeza absoluta de lo que iba a pasar. Al día siguiente, fui a su casa para conversar. Ella estaba normal, como si nada hubiera pasado. Cuando le pregunté cómo sabía que el señor Ramiro iba a morir, me miró con esos ojos suyos y dijo que a veces ella sentía las cosas. Dijo que se despertó de madrugada con ganas de hacer mole y que sabía que tenía que llevárselo a su familia. No pudo explicarlo bien. Solo dijo que era una sensación muy fuerte que no podía ignorar. Pensé que fuera un caso aislado, una de esas coincidencias locas de la vida. Pero 2 semanas después, pasó de nuevo. Estaba en el mercado cuando vi a La Esperanza pasando con una bandeja de tamales. Esta vez iba en dirección a la casa de doña Carmen, una señora que vendía quesadillas ahí cerca. Mi corazón se disparó en el momento. Corrí tras ella y le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo lo mismo de antes, que se había despertado con ganas de hacer tamales y que sabía que la familia de doña Carmen los iba a necesitar. Traté de argumentar. Dije que doña Carmen estaba bien, que había conversado con ella el día anterior. Pero La Esperanza no me escuchó.
Siguió caminando con esa determinación extraña. Me quedé ahí parada, viéndola alejarse, y una sensación horrible se apoderó de mí. Era como si supiera lo que iba a pasar, pero no quisiera creerlo. No pasaron ni 3 horas. Doña Carmen estaba friendo quesadillas cuando el aceite se prendió fuego. Trató de apagarlo con agua y la sartén explotó en su cara. Las quemaduras fueron tan graves que murió en el hospital unas horas después. Cuando llegué a la casa de la familia, ahí estaba la Esperanza de nuevo, sirviendo los tamales y consolando a los parientes. Esta vez no aguanté. La llevé a un rincón y le exigí una explicación. Me miró con unos ojos cansados y dijo que no sabía explicar, que simplemente sabía cuando alguien se iba a ir. Dijo que era como un peso en el pecho, una urgencia de cocinar y llevar comida a determinada familia. Le pregunté desde cuándo le pasaba eso, y me dijo que comenzó después de que murió su madre, hace unos 5 años. Desde entonces, ya había pasado unas 10 veces. Me quedé aterrada con esa revelación. ¿Cómo que 10 veces? Y yo nunca me había dado cuenta. La Esperanza me explicó que al principio ella tampoco entendía. Pensaba que era coincidencia. Pero después de algunas veces se dio cuenta del patrón. Siempre que se despertaba de madrugada con esa sensación extraña y ganas de cocinar algo específico para una familia específica, alguien de esa familia moría el mismo día. Dijo que trató de ignorarlo algunas veces, pero la sensación se volvía tan fuerte que no podía hacer nada más hasta llevar la comida. Le pregunté si no le daba miedo, si no trataba de avisar a las personas. Movió la cabeza y dijo que al principio trató, pero nadie le creía. Además, dijo que tenía la impresión de que no podía cambiar lo que iba a pasar, solo podía estar ahí para ayudar a la familia después. Era como si fuera apenas un instrumento de algo más grande. Salí de esa conversación completamente trastornada. No podía parar de pensar en lo que la Esperanza me había contado. Comencé a prestarle atención de una manera diferente, observando sus movimientos, tratando de entender ese don extraño que tenía. En las semanas siguientes, ella siguió normal, vendiendo sus cosas en el mercado, conversando con todo el mundo como siempre. Pero yo me quedaba vigilando, esperando verla con alguna olla o bandeja en las manos. La sensación era horrible, como si estuviera esperando que llegara la muerte. Comencé a tener pesadillas. Soñaba que ella aparecía en mi casa con comida y que algo terrible iba a pasarme a mí o a mi familia. Mi marido se dio cuenta de que estaba extraña y me preguntó qué estaba pasando. Pero ¿cómo iba a explicar una cosa así? Iba a pensar que me estaba volviendo loca. Después de esa conversación, traté de volver a la rutina normal, pero era imposible. Cada vez que veía a la Esperanza en el mercado, me quedaba observando sus movimientos, tratando de descifrar si tenía esa expresión extraña en la cara. Mis nervios estaban a flor de piel. Una mañana, pasó por mi puesto y se detuvo a comprar unas naranjas. Conversamos sobre cosas banales, el tiempo, los precios de las frutas, pero no podía concentrarme en lo que decía. Me quedaba mirando sus manos, viendo si no tenía restos de masa o condimento debajo de las uñas, señales de que había cocinado de madrugada. Se dio cuenta de mi tensión y me preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que solo estaba cansada. Pero cuando se fue, me quedé ahí temblando, como si acabara de escapar de algún peligro. 3 días después, me desperté en medio de la madrugada con una sensación horrible. No podía explicar qué era, pero sentía como si algo terrible estuviera por pasar. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana, mirando la calle oscura. Todo estaba silencioso, pero tenía una angustia en el pecho que no pasaba. Me quedé ahí parada hasta que salió el sol, sin poder volver a dormir. Cuando salí a trabajar, lo primero que hice fue buscar a la Esperanza. La encontré en la plaza, caminando con una olla de caldo de pollo en las manos.
Se me heló la sangre. Iba en dirección a la casa del señor Aurelio, un señor que tenía un puesto de periódicos ahí cerca. Corrí tras ella, pero cuando la alcancé, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era como si estuviera en trance, completamente enfocada en la misión que tenía que cumplir. Traté de hablar con ella, pero era como si no me escuchara bien. Solo repetía que tenía que llevar el caldo a la familia del señor Aurelio, que lo iban a necesitar. Su voz estaba diferente, más grave, como si no fuera ella misma hablando. Me dio tanto miedo que comencé a llorar ahí mismo en la calle. Le rogué que no fuera, dije que tal vez esta vez estaba equivocada, que el señor Aurelio estaba bien, pero siguió caminando, como si fuera un robot programado para hacer aquello. La seguí hasta su casa, tratando de pensar en alguna forma de impedir lo que iba a pasar. Cuando llegamos ahí, el señor Aurelio estaba en el patio, lavando el carro. Saludó a la Esperanza normalmente, aceptó el caldo y agradeció. Parecía todo tan normal que por un momento pensé que esta vez se había equivocado. Pero 2 horas después, el señor Aurelio tuvo un ataque cardíaco fulminante mientras estaba en el puesto de periódicos. Se cayó ahí mismo, frente a todo el mundo. Cuando llegó la ambulancia, ya estaba muerto. Yo estaba en mi puesto cuando escuché la confusión y corrí a ver qué había pasado. Ver su cuerpo ahí, cubierto con una sábana, me dejó completamente trastornada. No era solo la muerte en sí, sino saber que había sido prevista, que alguien sabía que iba a pasar. Comencé a sentirme cómplice de alguna manera, como si debiera haber hecho algo para impedirlo. ¿Pero qué podía haber hecho? ¿Avisarle al señor Aurelio que una mujer había llevado caldo a su casa y que eso significaba que iba a morir? Iba a pensar que estaba loca. Esa noche no pude comer ni dormir. Me quedé pensando en cómo la vida era frágil e impredecible, pero al mismo tiempo tan predecible para la Esperanza. ¿Cómo lograba vivir sabiendo cuándo las personas iban a morir? ¿Cómo no se volvía loca con ese peso? Comencé a cuestionarme si no me estaba obsesionando con aquello, si no estaba dejando que esa situación se apoderara de mi vida. Pero era más fuerte que yo, no podía parar de pensar. Cada vez que alguien pasaba por mi puesto, me quedaba observando, tratando de ver si no había alguna señal de que esa persona iba a morir pronto. Me estaba transformando en una persona paranoica y atormentada. Mi marido dijo que necesitaba ayuda, que no era normal quedarme así. Pero ¿cómo iba a explicar que el problema no era conmigo? 2 semanas pasaron y comencé a relajarme un poco. Tal vez esa fase había pasado. Tal vez la Esperanza ya no tenía esas premoniciones. Pero un lunes por la mañana, la vi saliendo de casa con una bandeja de mole. Esta vez iba en dirección a mi calle. Se me paró el corazón. ¿Venía en dirección a mi casa? Corrí a casa, cerré la puerta con llave y me quedé espiando por la ventana. La vi pasar directo por mi casa y parar en la casa de mis vecinos, los García. Tenían 3 hijos pequeños y siempre fueron una familia muy unida. La Esperanza tocó la puerta y le entregó el mole a doña Rosa, la madre de la familia. Estaba temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. No, no podía ser. No con esa familia tan buena. No con esos niños. El día pasó lento. Cada minuto parecía una eternidad. Me quedaba mirando por la ventana, observando la casa de los García, esperando que pasara algo terrible. Los niños estaban jugando en el patio. El señor Manuel estaba lavando la moto. Todo parecía normal. Por un momento, pensé que tal vez esta vez la Esperanza se había equivocado. Pero al final de la tarde, escuché gritos viniendo de su casa. Corrí a la ventana y vi una ambulancia llegando. El señor Manuel había sufrido un accidente con la moto cuando salió a trabajar. Había chocado contra un poste y murió en el momento. Cuando vi a doña Rosa llorando en el portón, con los 3 hijos pequeños agarrados a ella,
Me derrumbé. Comencé a llorar tanto que mi marido se desesperó. No sabía qué hacer conmigo. ¿Cómo podía pasar una cosa así? ¿Cómo la vida podía ser tan cruel y al mismo tiempo tan predecible? Esa noche, fui a la casa de la esperanza. Estaba sentada en el porche, mirando el cielo estrellado. Cuando me vio, solo me hizo señas para que me sentara a su lado. Nos quedamos ahí en silencio por un tiempo, hasta que le pregunté cómo lograba soportar aquello. Me dijo que al principio era imposible, que se desesperaba tratando de entender por qué Dios le había dado esa carga. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que tal vez fuera una forma de servir, de estar presente en los momentos más difíciles de las personas. Dijo que prefería saber y poder ayudar que dejar a las familias pasar por aquello solas. Le pregunté si no tenía miedo de que un día las personas descubrieran y la culparan por las muertes. Dijo que ya había pensado en eso, pero que sabía que no era ella quien causaba las muertes. Era apenas un instrumento, una mensajera de algo que no lograba entender completamente. Después de esa conversación, comencé a evitar completamente a la esperanza. No podía mirarla más sin sentir un frío en el estómago. Cambié mi rutina en el mercado. Llegaba más tarde y salía más temprano, solo para no cruzarme con ella. Mis amigos comenzaron a preguntarme por qué estaba extraña, pero no podía explicar. ¿Cómo iba a contar que mi comadre predecía muertes y llevaba comida a los velorios antes de que las personas murieran? Iban a pensar que me estaba volviendo loca. Comencé a tener pesadillas todas las noches. Soñaba que la esperanza aparecía en mi puerta con una olla en las manos. Me despertaba sudando frío, con el corazón disparado. Mi marido estaba preocupado. Dijo que necesitaba ver a un médico. Inventé que tenía problemas de presión y comencé a tomar unas medicinas para la ansiedad. Pero el problema no era físico, era ese conocimiento terrible que cargaba. Un mes después, pasó algo que me dejó aún más atormentada. Estaba en el mercado cuando vi a la Esperanza conversando con doña Leticia, una señora que vendía flores. Estaban riendo, conversando normalmente, pero me di cuenta de que la Esperanza tenía una expresión diferente en la cara. Era sutil, pero ya conocía esa mirada. Me quedé observando de lejos, con el corazón apretado. Al día siguiente, vi a la Esperanza pasando por la calle con una bandeja de pozole. Iba en dirección a la casa de doña Leticia. Sabía lo que iba a pasar, pero esta vez no tuve valor de seguirla. Me quedé en mi puesto, temblando, esperando escuchar alguna confusión. Unas 3 horas después, una ambulancia pasó por la calle. Sabía hacia dónde iba. Doña Leticia había tenido un derrame mientras regaba las flores. Murió en el hospital unas horas después. Esa noche, tuve una crisis de pánico. Comencé a llorar descontroladamente, gritando que no aguantaba más. Mi marido se desesperó, llamó a mi hermana y me llevaron al hospital. El médico dijo que tenía estrés severo y me dio unos calmantes. Estuve internada 2 días, pero no pude contarle a nadie lo que realmente estaba pasando. ¿Cómo iba a explicar que conocía a alguien que predecía muertes? Me iban a internar en una clínica psiquiátrica. Cuando volví a casa, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así, sabiendo que en cualquier momento la Esperanza podía aparecer con comida para alguna familia, y que eso significaba que alguien iba a morir. Pensé en mudarme de Torreón, ir a otro lugar donde no conociera a nadie con dones extraños. Pero antes de tomar cualquier decisión, quise tener una última conversación con la Esperanza. Fui a su casa un domingo por la tarde. Estaba cocinando, como siempre. Cuando me vio, sonrió y dijo que sabía que iba a aparecer. Nos sentamos en la cocina y le pregunté si no se sentía como si fuera maldita. Pensó un poco y dijo que al principio sí, pero que con el tiempo había aprendido a aceptar. Dijo que tal vez fuera su manera de cumplir una misión en la tierra, aunque no entendiera cuál era. Le pregunté
si ya había tratado de no hacer nada cuando sentía las premoniciones. Dijo que ya había intentado algunas veces, pero que la sensación se volvía tan fuerte que no podía comer, dormir o hacer nada más hasta llevar la comida. Era como si algo la obligara a cumplir esa tarea. Le pregunté si pensaba que otras personas tenían dones parecidos. Dijo que ya había escuchado hablar de casos así. Personas que sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a haber terremoto, cuándo alguien se iba a enfermar. Dijo que tal vez existieran más personas como ella, pero que la mayoría no hablaba de eso por miedo a ser juzgadas. Le pregunté si no tenía miedo de que un día las familias descubrieran el patrón y la culparan por las muertes. Dijo que ya había pensado en eso, pero que sabía que no era ella quien causaba las muertes. Apenas presentía cuando iban a pasar. Dijo que prefería estar presente para ayudar a las familias que dejarlas pasar por aquello solas. Era una forma extraña de caridad, pero era lo que podía ofrecer. Salí de esa conversación con una sensación extraña. Por un lado, entendía la posición de la esperanza. Por otro, no podía aceptar esa realidad. Decidí que iba a tratar de olvidar todo aquello y volver a mi vida normal. Dejé de prestar atención a sus movimientos. Dejé de buscar señales de que estaba cocinando para alguien. Cuando la veía en el mercado, la saludaba normalmente y seguía mi vida. Fue difícil al principio, pero poco a poco logré relajarme. Mi marido se dio cuenta de que estaba mejor y dejó de insistir en que viera a un médico. Volví a dormir bien, a comer normalmente, a conversar con mis amigos. Por algunos meses, logré vivir como si nada de aquello hubiera pasado. Pero entonces, una mañana de diciembre, vi a la Esperanza saliendo de casa con una olla enorme de tamales. Era víspera de Navidad, y pensé que los llevaba a alguna fiesta o reunión familiar. Pero algo en su manera me llamó la atención. Tenía esa expresión en la cara, esa determinación extraña que ya conocía. Se me disparó el corazón. Iba en dirección a la casa de la familia Herrera, que vivía ahí cerca. Acababan de tener un bebé y siempre estaban muy felices. No podía ser. No en víspera de Navidad, no con esa familia que acababa de crecer. Pero sabía que no servía tratar de impedirlo. Ya había aprendido que cuando la Esperanza tenía esas premoniciones, no había nada que pudiera cambiar el destino. Esa tarde, el hijo mayor de los Herrera, un niño de 8 años, fue atropellado por un carro cuando estaba jugando en la calle. Murió en el momento. Cuando escuché los gritos de la madre, me derrumbé de nuevo. ¿Cómo podía pasar una cosa así en víspera de Navidad? ¿Cómo una familia podía perder un hijo justamente cuando estaba celebrando el nacimiento de otro? Fui al velorio y ahí estaba la Esperanza, sirviendo los tamales a las personas que llegaban. Me vio y me saludó, como siempre hacía. Pero esta vez no pude quedarme. Salí corriendo de ahí, llorando, sin poder entender cómo el mundo podía ser tan cruel e impredecible, pero al mismo tiempo tan predecible para algunas personas. Después de esa Navidad terrible, algo cambió en mí. Dejé de cuestionar el don de la esperanza y comencé a aceptar que existen cosas en este mundo que no podemos explicar. Tal vez ella realmente fuera un instrumento de algo más grande, una forma de garantizar que las familias no pasaran por los momentos más difíciles solas. Seguí evitándola cuando era posible, pero dejé de sentirme mal por saber su secreto. Era como si hubiera sido elegida para ser testigo de ese misterio, aunque no entendiera por qué. Hoy, 3 meses después, todavía trabajo en el mismo mercado. Todavía veo a la Esperanza casi todos los días. A veces me saluda, a veces solo me hace señas de lejos. Nunca más conversamos sobre su don, pero sé que ella sabe que yo sé. Lo más extraño es que desde hace un tiempo no he visto más a la Esperanza cargando ollas o bandejas por la calle. No sé si su don dejó de funcionar o si aprendió a ser más discreta.
A veces me quedo pensando si esa fase extraña de nuestra ciudad terminó, si sus premoniciones pararon por algún motivo que no entiendo. O tal vez encontró una forma diferente de cumplir su misión, una forma que no puedo percibir. Lo que sé es que esos meses fueron los más atormentados de mi vida, y que hasta hoy, siempre que veo a alguien cargando comida en la calle, se me dispara un poco el corazón. Algunas experiencias nos marcan para siempre, y saber que existe alguien que puede predecir la muerte de las personas es una de esas cosas que nunca más se salen de la cabeza. Soy padre soltero de 2 niños pequeños, Miguel de 5 años y Sofía de 3, y vivo aquí en Torreón, Coahuila, en un barrio de clase media. Después de separarme de su madre, tuve que contratar una niñera para cuidar a los niños mientras trabajo. Dolores parecía perfecta, tenía buenas referencias, experiencia con niños pequeños, y a los chicos les gustó desde el primer momento. Pero comenzaron a pasar cosas extrañas que al principio ignoré, pensando que era cosa de mi cabeza. Ahora sé que debería haber prestado atención a las señales desde el primer día. Lo que voy a contar va a parecer locura, pero juro que es todo verdad. Todavía se me pone la piel de gallina cuando recuerdo todo lo que descubrí. En las primeras semanas comencé a notar que los niños estaban diferentes. Siempre fueron comunicativos y juguetones, pero de repente comenzaron a hablar sobre amiguitos que yo nunca veía. Al principio me pareció normal. Los niños tienen amigos imaginarios, ¿no? Pero Miguel comenzó a describir a estos amigos de una manera muy específica. Decía que había una niña llamada Esperanza que le gustaba jugar a las escondidas, pero que era medio transparente y siempre estaba triste. Sofía hablaba de un niño llamado Pedrito que le enseñaba a cantar canciones que yo nunca había escuchado. Cuando preguntaba dónde habían aprendido esas cosas, siempre respondían que fue la tía Dolores quien les presentó a los amiguitos. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez fuera solo su manera de entretener a los niños, inventando personajes e historias. No imaginaba que fuera algo mucho más perturbador que eso. Una tarde, llegué del trabajo más temprano y escuché a Dolores conversando en la sala. Pensé que estaba hablando por teléfono, pero cuando me acerqué me di cuenta de que estaba hablando sola. O al menos eso parecía. Decía cosas como, sí, sé que quieren jugar, y, calma, los niños ya van a llegar. Me quedé ahí escuchando por unos minutos, tratando de entender con quién estaba hablando. Cuando entré a la sala, se asustó y dijo que solo estaba ensayando una obra que iba a presentar para los niños. Tuvo sentido en el momento, así que no cuestioné, pero los niños estaban ahí al lado, jugando en el piso, y parecían estar respondiendo a alguien que yo no podía ver. Miguel decía, «Hola, Esperanza», mirando hacia un rincón vacío de la sala, y Sofía saludó al aire como si estuviera saludando a alguien. Sentí un frío en el estómago, pero traté de convencerme de que era solo juego de niños. Las cosas comenzaron a ponerse más extrañas cuando los niños comenzaron a saber cosas que no deberían saber. Un día, Miguel me preguntó por qué el vecino de la esquina estaba tan triste. Yo ni sabía que el vecino estaba pasando por algún problema, pero al día siguiente descubrí que su madre había muerto la semana anterior. Cuando le pregunté a Miguel cómo sabía eso, dijo que Esperanza se lo había contado, que ella conocía a la abuela del vecino, de allá donde vive ahora. Otra vez, Sofía comenzó a llorar de la nada y dijo que Pedrito extrañaba a su mamá. Pregunté quién era la mamá de Pedrito, y dijo que era una señora que se fue al cielo hace mucho tiempo. Estas situaciones comenzaron a repetirse con frecuencia, y yo me estaba sintiendo cada vez más incómodo. Los niños sabían detalles sobre personas que habían muerto, cosas que no tenían cómo saber. Decidí instalar cámaras de seguridad en la casa, principalmente para asegurarme de que los niños estuvieran siendo bien cuidados mientras yo no estaba.
Pero cuando comencé a revisar las grabaciones, vi cosas que me dejaron completamente perturbado. Dolores realmente conversaba sola, pero no era como si estuviera ensayando o hablando consigo misma. Era como si estuviera teniendo conversaciones reales con personas que no aparecían en la cámara. Hacía preguntas, esperaba respuestas, se reía, a veces hasta discutía con el aire. Y lo más aterrador, los niños interactuaban con esas presencias invisibles. Jugaban en ronda solos, pero se movían como si estuvieran tomados de las manos con otros niños. Saltaban la cuerda sin cuerda, como si alguien estuviera sosteniendo las puntas. Jugaban a las traes corriendo detrás de algo que yo no podía ver en las grabaciones. Era como si hubiera otros niños en mi casa, pero que solo aparecían para ellos. Una noche, me desperté con Sofía llorando en su cuarto. Cuando fui a ver qué pasaba, dijo que Pedrito estaba asustado porque los hombres malos habían vuelto. Pregunté qué hombres malos y dijo que eran los mismos que lastimaron a Pedrito antes de que se fuera al cielo. Me quedé helado. ¿Cómo una niña de 3 años podía inventar una historia así? La llevé a mi cuarto y estuvimos conversando hasta que se calmó. Al día siguiente, le pregunté a Dolores si había contado alguna historia aterradora a los niños. Lo negó, pero tenía una mirada extraña en la cara, como si estuviera ocultando algo. Comencé a prestar más atención a las conversaciones que tenía con los niños y me di cuenta de que siempre hablaba sobre amiguitos especiales, que solo ellos podían ver. Decía que esos niños eran diferentes y que habían ido a un lugar mejor, pero que todavía les gustaba jugar. Una tarde, llegué a casa y encontré a los niños jugando a funeral en la sala. Habían hecho un pequeño ataúd con una caja de zapatos, pusieron una muñeca adentro y estaban cantando una canción que yo nunca había escuchado. La letra hablaba sobre ir al cielo y no tener más dolor. Cuando pregunté dónde habían aprendido ese juego, Miguel dijo que Esperanza les había enseñado porque así era como ella se había ido. Sofía completó diciendo que Pedrito también conocía esa canción, porque él había dormido para siempre cuando era pequeño como ella. Me quedé horrorizado. ¿Qué tipo de juego era ese para niños de 3 y 5 años? Confronté a Dolores y dijo que los niños habían inventado el juego solos, que ella solo había ayudado con la canción. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Había algo muy malo pasando en mi casa. Decidí investigar más a fondo y descubrí cosas sobre Dolores que me dejaron aterrado. Hablé con una de las referencias que había dado, una familia para la que había trabajado antes. La madre me contó que tuvieron que despedir a Dolores porque los niños comenzaron a tener pesadillas constantes y a hablar sobre amigos muertos. Dijo que su hija de 4 años comenzó a tener comportamientos extraños, como jugar sola pero conversando con alguien, y a saber cosas sobre personas fallecidas de la familia que nunca había conocido. La familia se perturbó tanto que buscó ayuda de un psicólogo infantil que sugirió que tal vez la niñera estuviera influyendo en la niña de alguna manera. Cuando confrontaron a Dolores, dijo que tenía un don para comunicarse con niños que habían partido temprano y que solo los estaba ayudando a despedirse. La familia la despidió inmediatamente. Esa noche, después de acostar a los niños, confronté a Dolores directamente. Le pregunté si era verdad que conversaba con niños muertos, y no lo negó. Me miró a los ojos y dijo que desde pequeña tenía la capacidad de ver y conversar con angelitos que no podían descansar en paz. Dijo que esos niños quedaban atrapados aquí porque habían muerto de forma traumática o muy jóvenes, y que ella solo los ayudaba a encontrar otros niños para jugar mientras esperaban para seguir viaje. Según ella, mis hijos tenían una sensibilidad especial y podían interactuar con esas presencias. Pensaba que estaba haciendo un favor, tanto a los niños muertos como a los vivos,
creando un puente entre los dos mundos. Me quedé completamente choqueado con la naturalidad con que hablaba de esto, como si fuera lo más normal del mundo. Despedí a Dolores esa misma noche. No importaba si realmente tenía algún don o si era solo una persona perturbada. No podía permitir que siguiera influyendo en mis hijos de esa manera. Pero incluso después de que se fue, las cosas no volvieron a la normalidad inmediatamente. Los niños siguieron hablando sobre Esperanza y Pedrito por algunas semanas. Preguntaban cuándo la tía Dolores iba a volver para jugar con los amiguitos especiales. Tuve que explicar, de una manera que pudieran entender, que la tía Dolores ya no iba a trabajar en nuestra casa. Poco a poco, las menciones a los amigos invisibles fueron disminuyendo, pero de vez en cuando todavía los escucho conversando solos en el cuarto, como si estuvieran respondiendo a alguien. No sé si es solo el hábito que quedó, o si realmente todavía hay algo en la casa. Ya vivo aquí en Torreón, trabajo como mecánico en un taller pequeño en la colonia donde crecí, y siempre pensé que ya había visto de todo en esta vida. Pero lo que pasó con mi hermano Miguel, eso no tiene explicación. No hay cómo meterlo en la cabeza de una persona normal. Estoy escribiendo aquí porque necesito desahogarme con alguien, y ustedes que frecuentan este foro tal vez entiendan mejor que mi familia, que prefiere fingir que nada pasó. Miguel tenía 22 años cuando desapareció, hace 3 meses. Era un tipo normal. Trabajaba de mesero en un restaurante del centro. Andaba con una chica de la escuela técnica. Un día simplemente no volvió a casa después del trabajo, y nunca más tuvimos noticias de él. La policía no hizo mucho, como siempre pasa aquí cuando alguien de la periferia desaparece. Dijeron que probablemente se había metido con gente mala o se había fugado con alguna mujer. Mi mamá lloró por semanas. Mi papá salía todas las noches buscándolo por los bares y puntos de droga de la ciudad. Yo mismo recorrí Torreón entera varias veces. Pegué carteles. Hablé con todo el mundo que conocía. Nada. Era como si Miguel hubiera simplemente evaporado del mundo. Con el tiempo, medio que nos fuimos acostumbrando a la idea de que tal vez nunca más lo veríamos. Mi mamá todavía ponía un plato de más en la mesa todos los días, pero ya no hablábamos tanto de él. El dolor estaba ahí, pero la vida tenía que continuar, ¿no? Entonces el martes pasado estaba llegando del trabajo, todo sucio de grasa, cuando vi una figura parada frente al portón de casa. Era final de tarde. Es ahora que el sol está medio anaranjado y hace sombras extrañas. De lejos, lo reconocí al toque. Era Miguel. Mismo perfil, misma forma de pararse, misma altura. Mi corazón se disparó, hermano. 3 meses buscando a este muchacho y aparece así, de la nada, como si nada hubiera pasado. Corrí hasta él gritando su nombre, pero cuando llegué cerca, algo me hizo parar. No sé explicar bien qué fue, pero tuve un instinto que me dijo que no lo abrazara de una. Miguel me estaba mirando, pero era una mirada vacía, como si me estuviera viendo por primera vez en la vida. Miguel, hermano, ¿dónde estabas? Te buscamos por todas partes. Le dije eso medio sin aliento, todavía tratando de procesar que mi hermano estaba ahí frente a mí. Se tardó unos segundos en responder, como si estuviera traduciendo lo que le había dicho. Hola, fue lo único que dijo. Hola, como si fuéramos 2 extraños encontrándose en la calle. Ahí fue que me di cuenta de que algo estaba muy mal. Sus ojos, hermano. Miguel siempre tuvo ojos cafés, igual que los míos, igual que los de mi papá. Pero ahí frente a casa, sus ojos estaban azules. Azules de una forma que no parecía natural, ¿sabes? Como si fueran lentes de contacto, pero al mismo tiempo parecía demasiado real para ser lentes. Llamé a mi mamá gritando que Miguel había vuelto. Salió corriendo de la cocina, todavía con el delantal sucio de harina, y cuando lo vio parado ahí en el portón, se desplomó llorando.
Se le echó encima, diciéndole un montón de cosas al mismo tiempo, preguntándole dónde había estado, si estaba lastimado, si tenía hambre. Miguel se quedó ahí parado, medio rígido, dejando que ella lo abrazara pero sin devolver el abrazo. Era como ver a alguien que no sabía cómo reaccionar al cariño. ¿Sabes? Mi mamá estaba tan emocionada que no se dio cuenta de lo raro que estaba él en el primer momento. Mi papá llegó del trabajo una hora después y tuvo la misma reacción. Alivio, alegría, un montón de preguntas. Pero Miguel solo se quedaba ahí, respondiendo con monosílabos, como si tuviera pereza de hablar. La primera cosa realmente extraña que noté fue a la hora de la cena. Mi mamá hizo ese platillo que a Miguel siempre le encantó. Enchiladas con pollo y mucho queso. Se esmeró, hasta hizo postre. Estaba toda feliz de tener a su hijo de vuelta. Pero cuando le puso el plato enfrente, Miguel se quedó viendo la comida como si fuera algo asqueroso. Agarró el tenedor, movió un poco la enchilada, pero no comió nada. ¿No tienes hambre, mijo?, le preguntó mi mamá, usando ese apodo cariñoso que siempre usaba con nosotros. Miguel la miró con cara confundida, como si no entendiera la palabra mijo. Entonces dijo algo que me dio escalofríos. ¿Hay carne cruda ahí? Mi mamá se rió, pensando que era broma, pero yo vi que hablaba en serio. Esa noche, Miguel se fue a dormir a su cuarto, que mi mamá había mantenido exactamente como él lo dejó. Yo me quedé despierto hasta tarde, tratando de procesar todo. Algo estaba muy mal, pero no podía poner el dedo en qué era. Al día siguiente, me desperté temprano para ir a trabajar y pasé por la cocina a tomar café. Cuando abrí el refrigerador para sacar leche, casi grito del susto. Había un pedazo grande de carne roja encima de la mesa, todo mordido, como si alguien hubiera comido con los dientes, sin cocinar, sin condimento, nada. La carne estaba cruda de verdad, todavía con sangre escurriendo. Miré alrededor y vi a Miguel parado en la puerta de la cocina, observándome. Tenía sangre en la comisura de la boca y se estaba lamiendo los labios como si hubiera acabado de comer la cosa más rica del mundo. Miguel, ¿qué chingados es esto?, le pregunté, señalando la carne. Miró la mesa, después a mí, y se encogió de hombros. Tenía hambre, dijo, como si fuera lo más normal del mundo comer carne cruda en plena madrugada. Ahí me di cuenta de que sus manos también estaban sucias de sangre, y tenía pedacitos de carne pegados en las uñas. El olor era horrible, hermano. Olor a sangre fresca mezclado con algo que no podía identificar. Miguel pasó por mi lado para salir de la cocina, y cuando pasó cerca, sentí un olor diferente en él. No era olor a sudor o a suciedad. Era un olor salvaje. Como si hubiera pasado días en el monte, o como olor de animal. Me quedé ahí parado, viendo esa carne mordida encima de la mesa, tratando de entender qué estaba pasando con mi hermano. No le dije nada a mi mamá sobre la carne en la cocina. Limpié todo antes de que despertara y me fui a trabajar con la cabeza a mil. Todo el día en el taller, me quedé pensando en ese olor extraño de Miguel, en los ojos azules, en la forma como había comido esa carne. Cuando volví a casa al final de la tarde, encontré a mi mamá conversando con él en la sala. Le estaba contando sobre cosas que pasaron mientras él no estaba. Chismes del barrio, esas cosas. Miguel estaba escuchando, pero de vez en cuando hacía unas preguntas extrañas. ¿Quién es doña Carmela?, preguntó. Hermano, doña Carmela es nuestra vecina desde hace 15 años. Miguel creció jugando en su patio. Ella siempre nos daba dulces cuando éramos niños. ¿Cómo podían no acordarse de doña Carmela? Pero ahí vino la parte más rara. Mi mamá estaba hablando de lo difícil que había sido pagar las cuentas sin que él ayudara, y Miguel la interrumpió. El dinero está debajo de la tabla suelta del cuarto de papá, del lado izquierdo de la cama. Mi mamá se puso blanca. Yo me helé. Ese era el escondite secreto de mi papá.
donde guardaba una lana extra que juntaba haciendo unos trabajitos de fin de semana. Ni yo sabía de eso. Y Miguel nunca podría haberlo descubierto porque mi papá solo se metía ahí cuando no había nadie en casa. ¿Cómo diablos sabía? Mi mamá le preguntó cómo sabía, y Miguel solo dijo, siempre supe. Pero la forma como lo dijo, hermano, era como si hubiera descubierto eso recientemente, no como alguien que siempre lo supo. Esa noche, decidí probarlo. Empecé a hablar de cosas de nuestra infancia, memorias que solo nosotros dos compartíamos. Le recordé la vez que rompimos el florero de la sala jugando pelota y culpamos al gato. Miguel me miró con cara de quien no tenía idea de qué estaba hablando. Hablé de la cicatriz que tenía en la rodilla, de cuando se cayó de la bicicleta a los 8 años. Miró su propia rodilla, como si estuviera buscando la cicatriz. Pero cuando mencioné que mi papá tenía un lío con la mujer del mercado hace 2 años, Miguel movió la cabeza y dijo, ella tiene una marca de nacimiento en el hombro derecho. Hermano, ¿cómo podía saber eso? Ni yo sabía. Y por la forma como lo dijo, parecía que lo había visto personalmente. La situación se puso aún más extraña cuando mi papá llegó a casa. Miguel lo miró y dijo, mataste a un hombre en 1998. Así, de la nada, frente a todo el mundo. Mi papá se puso pálido, empezó a tartamudear, negando todo. Pero vi en sus ojos que Miguel había dado en el clavo. Era imposible. Miguel tenía 5 años en 1998. ¿Cómo podía saber de algo que mi papá hizo en esa época? Y más importante, ¿cómo podía saber de algo que aparentemente ni mi mamá sabía? El ambiente se puso pesado. Mi papá salió de casa diciendo que iba a comprar cigarros y solo volvió de madrugada, borracho. Miguel se quedó ahí en la sala, viendo televisión como si nada hubiera pasado, pero me di cuenta de que casi nunca parpadeaba. Se quedaba minutos enteros con los ojos abiertos, fijos en la pantalla. En la madrugada, me desperté con un ruido en la cocina. Bajé despacio y vi a Miguel otra vez metido en el refrigerador. Esta vez había agarrado un pollo entero que mi mamá había comprado para hacer el domingo. Se lo estaba comiendo crudo, arrancando pedazos con los dientes y masticando despacio. El ruido que hacía era asqueroso, hermano. Parecía animal comiendo. Cuando me vio parado en la puerta, dejó de masticar y me miró. Tenía sangre escurriendo por la barbilla y plumas de pollo pegadas en los labios. ¿Tampoco puedes dormir?, me preguntó, como si fuera normal estar ahí comiendo pollo crudo a las 3 de la mañana. Su voz estaba diferente, más grave, medio ronca, y esos ojos azules brillaban en la oscuridad de una forma que no era natural. Miguel, ¿qué diablos te está pasando?, le pregunté, tratando de mantener la voz baja para no despertar a mis papás. Soltó el pollo encima de la mesa y me miró con la cabeza medio inclinada, como hacen los perros cuando no entienden algo. No sé de qué hablas, me dijo. Pero entonces hizo algo que me dio mucho miedo. Sonrió. No era la sonrisa de Miguel. Era una sonrisa demasiado ancha, mostrando dientes que parecían más afilados de lo que recordaba. Siempre fuiste el hermano más listo, dijo. Siempre te fijabas en todo. ¿Cómo que siempre? Estaba hablando como si me conociera desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo como si fuera la primera vez que me veía de verdad. Volví a mi cuarto, pero no pude dormir más. Me quedé pensando en todo lo que había pasado desde que Miguel volvió. Los ojos azules, la carne cruda, los secretos que no debería saber, las memorias que había olvidado. Y ese olor extraño que cargaba, como si hubiera venido de algún lugar muy lejos de aquí. Al día siguiente, decidí investigar. Fui hasta el restaurante donde trabajaba antes de desaparecer. El gerente me dijo que Miguel había salido normalmente el día que desapareció, pero algo me llamó la atención. Dijo que en las últimas semanas antes de desaparecer,
Miguel estaba extraño, distraído, como si siempre estuviera pensando en otra cosa, y que algunas veces los clientes se quejaron de que sabía cosas sobre ellos que no debería saber. Cuando volví a casa, encontré a Miguel en el patio, agachado cerca del perro de la vecina que siempre venía aquí a pedir comida. El perro estaba muerto, Miguel tenía las manos sucias de sangre otra vez, y cuando me vio, dijo, estaba enfermo de verdad. Solo aceleré el proceso. El perro no estaba enfermo, hermano. Era un callejero sano que jugaba con nosotros desde cachorro. Pero Miguel dijo eso como si fuera un acto de bondad, como si hubiera hecho un favor. Ahí me di cuenta de que se estaba comiendo pedazos del perro, crudo, con las manos. Vomité ahí mismo en el patio. Miguel me vio vomitando y me preguntó si estaba bien, pero el tono de su voz era mecánico, como si estuviera repitiendo una frase que había escuchado en algún lugar, pero no entendía el significado. Esa noche, no aguanté más. Esperé a que todos durmieran y fui a confrontar a Miguel en su cuarto. Estaba sentado en la cama, en la oscuridad, viendo por la ventana. Cuando prendí la luz, ni se volteó. «Tú no eres mi hermano», le dije directo, sin rodeos. Siguió viendo por la ventana unos segundos. Después volteó la cabeza hacia mí despacio. Esos ojos azules me dieron escalofríos. «Claro que soy», dijo, pero la voz salió extraña, como si estuviera tratando de imitar la forma como Miguel hablaba. «Entonces dime dónde estuviste estos 3 meses», insistí. Se quedó en silencio por mucho tiempo. Después dijo, «Lejos. Solo eso. Lejos». Como si 3 meses de su vida pudieran resumirse en una sola palabra. «¿Y qué pasó con mi hermano de verdad?», le pregunté, sintiendo el corazón latir fuerte. Miguel, o lo que fuera esa cosa, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era curiosidad mezclada con algo que parecía hambre. «Está aquí», dijo, golpeándose el pecho. Todo lo que él sabía, yo lo sé. Todo lo que él sentía, yo lo siento. Pero algunas cosas se perdieron en el camino. La forma como lo dijo me dieron ganas de correr de ahí, pero necesitaba entender. «¿Qué tipo de cosas?», le pregunté. Sonrió esa sonrisa ancha y extraña otra vez. Cosas pequeñas, como el sabor de la comida cocida, como llorar, como sentir miedo. Cuando dijo eso, me di cuenta de que realmente nunca lo había visto demostrar miedo desde que volvió. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Miguel empezó a salir de casa durante la madrugada y volver en la mañana con ropa sucia de tierra y sangre. Mi mamá le preguntaba dónde iba, y él siempre decía que estaba visitando amigos. ¿Pero qué amigos? Todos sus amigos lo habían buscado cuando desapareció, y ninguno lo había visto desde que volvió. Una mañana, me desperté y encontré huellas extrañas en el patio. Eran huellas humanas, pero más grandes de lo normal, y con marcas que parecían garras en lugar de los dedos. Seguí las huellas hasta el portón, donde simplemente desaparecían, como si quien estaba caminando hubiera simplemente volado de ahí. La gota que derramó el vaso fue cuando lo encontré en el cuarto de mis papás, de madrugada, parado al lado de la cama donde dormían. Solo los estaba observando dormir, completamente inmóvil. Cuando me vio en la puerta, me hizo seña de que me quedara callado y vino hasta donde estaba. «Sueñan con cosas interesantes», me susurró al oído. Su aliento olía a sangre podrida. «Tu papá sueña con el hombre que mató, tu mamá sueña con el hijo que perdió». ¿Cómo podía saber con qué estaban soñando? Lo saqué del cuarto y le pregunté qué diablos estaba haciendo. «Aprendiendo», fue la respuesta. «Todavía estoy aprendiendo a ser él». El sábado en la mañana, me desperté y Miguel no estaba en casa. Lo busqué por todas partes. Les pregunté a los vecinos. Nada. Mi mamá estaba desesperada otra vez, pensando que había desaparecido de nuevo. Pero algo me decía que esta vez era diferente.
Fui hasta el cementerio de la ciudad. No sé bien por qué, solo sentí que debía ir ahí. Lo encontré parado frente a una tumba reciente de una mujer que había muerto la semana anterior. Estaba conversando con la lápida, como si la persona pudiera escuchar. Cuando me acerqué, lo escuché diciendo: «Gracias por enseñarme sobre el dolor. Ahora entiendo por qué lloran». Hermano, eso me dio tanto miedo que empecé a temblar. «Miguel, vámonos de aquí», le dije, tratando de jalarlo del brazo. Pero cuando lo toqué, sentí que la piel estaba helada, fría como hielo. Se volteó hacia mí, y por primera vez desde que volvió, vi algo parecido a emoción en sus ojos. Pero no era una emoción humana. Era como si estuviera sintiendo algo que no podía procesar bien. «Yo no quería que fuera así», dijo, y la voz salió diferente, más parecida a la voz del Miguel de verdad. Pero no sabía cómo volver de la forma que era antes. Pan. Por un segundo, pensé que mi hermano de verdad estaba ahí, tratando de comunicarse conmigo. Pero entonces, sus ojos volvieron a quedarse vacíos, y dijo: «Es mejor que se muden de aquí». Esa misma noche, Miguel desapareció otra vez. Esta vez, para siempre. No dejó nota, no se llevó nada. Simplemente desapareció como había aparecido. Mis papás quedaron destrozados. Mi mamá lloró por días. Pero yo sentí un alivio extraño, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. En los días siguientes, empecé a darme cuenta de que otras familias de la región estaban pasando por situaciones parecidas. Personas que habían desaparecido y vuelto diferentes, siempre con los ojos de color diferente, siempre comiendo carne cruda, siempre sabiendo cosas que no deberían saber. Pero nadie hablaba de eso abiertamente. Era como si todo el mundo tuviera miedo de admitir que algo muy malo estaba pasando. Hoy, 2 meses después, todavía no sé qué era esa cosa que volvió en lugar de mi hermano. A veces me despierto de madrugada pensando que escucho su voz llamándome desde el patio. Otras veces sueño con esos ojos azules observándome en la oscuridad. Nos mudamos de casa la semana pasada, como él había sugerido. No sé si fue coincidencia, pero desde que salimos de esa colonia, las cosas extrañas dejaron de pasar. Mi papá nunca más habló de lo que Miguel dijo esa noche, pero veo que anda más nervioso, siempre mirando por encima del hombro. Mi mamá todavía pone un plato de más en la mesa, pero ahora es diferente. No es esperanza. Es miedo de que vuelva otra vez. Lo que más me atormenta es saber que mi hermano de verdad puede estar en algún lugar por ahí, tratando de volver a casa, mientras algo usó su cuerpo para aprender a ser humano. O tal vez esté muerto, y esa cosa solo estaba usando sus memorias como un manual de instrucciones. Nunca sabré la verdad. Todo lo que sé es que a veces, cuando estoy trabajando en el taller y escucho pasos detrás de mí, mi corazón se dispara. Porque tengo miedo de voltearme y ver esos ojos azules observándome otra vez, con esa sonrisa demasiado ancha, diciéndome que todavía está aprendiendo a ser mi hermano.